El gobierno de Estados Unidos y un tipo en plena crisis de la mediana edad se parecen de forma sorprendente. Solo que, en vez de un divorcio horrible, cócteles en locales carísimos y un Corvette recién salido del concesionario, el tío Sam se está fundiendo billones en programas sanitarios, tanques y cheques mensuales para 70 millones de jubilados. Y a diferencia de una crisis de la mediana edad normal, que la arreglas con terapia, una nueva suscripción al gimnasio, suena la música y un tatuaje lamentable del que juras que tiene un gran significado, esta es diferente. Y es diferente porque nos toca vivirla año tras año. Y este problema de gasto es exactamente cómo hemos acabado con un déficit de casi 2 billones de dólares. Lo que significa que Estados Unidos se está gastando casi 2 billones de dólares más de lo que ingresa cada año. Somos como un universitario de primer año, con tarjeta de crédito y sin ningún concepto de consecuencias. ¿Y qué hacemos cuando los cobradores de deudas llaman a la puerta? Pues simplemente pedimos prestada la diferencia todos y cada uno de los años. Y por eso la deuda nacional se ha disparado por encima de los 38 billones de dólares. Una cifra tan grande que parece inventada. Así que esto nos deja con la mayor pregunta a la que se enfrenta hoy Estados Unidos. ¿Podemos arreglar realmente este desastre? Y después de pasar más de 60 horas entre informes del gobierno, hojas de cálculo de Excel y gráficos que me hicieron cuestionármelo todo, he llegado a la conclusión. Las únicas opciones que nos quedan son feas, impopulares y garantizadas para cabrear a millones de personas. Pero antes de arrancar la tirita y lanzarme de cabeza, déjame darte un poco de contexto. Un déficit aparece cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Piensa en ello como en una empresa que no es rentable. Y Estados Unidos no es rentable desde 2001 y recientemente la cosa se ha puesto dramáticamente peor. Desde 2020 hemos tenido déficits de $1 billón cada año, como si fuera nuestro nuevo pasatiempo nacional. El béisbol ha pasado de moda y la irresponsabilidad fiscal está de moda. Y para explicar cómo la economía más fuerte del mundo puede estar desangrándose de dinero cada año, primero tenemos que mirar a dónde va realmente la pasta. Esta es la parte del vídeo en la que voy a empezar a entrar en los detalles importantes. Y si algo te resulta confuso al principio, quédate conmigo. Al final todo tendrá sentido. El gasto del gobierno se divide en 3 bloques: gasto obligatorio, gasto discrecional y pago neto de intereses. Empecemos por el más grande, el gasto obligatorio. Este es el gasto que está fijado por ley. Cosas como la seguridad social, Medicare y Medicaid. Es el equivalente financiero de tu alquiler. Lo tienes que pagar sí o sí, a menos que quieras consecuencias serias. Después ya está el gasto discrecional. Este es el gasto que el Congreso decide cada año. Cosas como defensa nacional, educación y ayuda exterior. Este es el segmento del gasto público por el que a los políticos les encanta pelearse. Y por último, los intereses netos. Esto es el interés que debemos por la deuda existente, menos los ingresos por intereses que recibe el gobierno. No es opcional. No se vota. Es la factura que debemos por todas las facturas anteriores que no pagamos. Y cuando sumas estas 3 cosas obtienes los desembolsos del presupuesto federal, ¿no? Pero aquí viene el auténtico puñetazo en el estómago. Solo 5 partidas del presupuesto federal suponen casi el 70% de todo el gasto federal. Seguridad social, Medicare, Medicaid, defensa nacional e intereses. Todo lo demás son calderilla comparado con estas 5 partidas. Así que cuando ese colega de tu Instagram se pone a gritar sobre recortar la ayuda exterior, la verdad es que eso no solucionaría ninguno de nuestros problemas. Y te lo puedo demostrar. En 2024, Estados Unidos gastó 78.000 millones de dólares en ayuda exterior. Suena enorme, ¿no? Pues en realidad, eso es solo alrededor del 1% del presupuesto federal. Así que digamos que recortamos la ayuda exterior a cero. ¿Qué conseguiríamos con eso? 19 días de pagos de la seguridad social, 19 días, y luego volvemos a endeudarnos. Como puedes ver, partidas como la ayuda exterior no son el problema, apenas son ni un error de redondeo. Si queremos ir a la raíz del problema del déficit y de la deuda, tenemos 2 opciones reales. Opción 1, recortar el gasto en defensa nacional. Y opción 2, recortar el gasto obligatorio, específicamente en forma de seguridad social, Medicare o Medicaid. Y ya está, estas son las 2 únicas opciones que tenemos de verdad. Todo lo demás es ruido demasiado pequeño como para tener un efecto tangible en el presupuesto, ¿no? Porque cuando casi el 70% de tu presupuesto se lo comen solo 5 enormes partidas, intentar arreglar el déficit recortando por los bordes es como intentar perder peso pasando de Coca-Cola normal
a Coca-Cola cero. No importa demasiado porque, adivina qué, sigues en McDonald's. Así que tenemos que atacar las causas de raíz del déficit, no recortar los bordes. Veamos nuestra primera opción, cortar la defensa nacional. El gasto en defensa nacional supone alrededor de 850.000 millones de dólares al año, o el 13% del presupuesto federal, pero hay un problema. Recortas el gasto en defensa y la gente se imagina inmediatamente paracaidistas cayendo sobre su casa. Es uno de los temas políticos más pegajosos que existen, y por eso los recortes en defensa son altamente improbables. Y no es que estamos gastando de más, lo estamos haciendo y mucho. Estados Unidos gasta más en defensa que los siguientes 10 países juntos, incluidos China, Rusia, Alemania y probablemente los Vengadores a estas alturas. Y la razón por la que gastamos tanto es porque la defensa nacional es como una manta de apoyo emocional, enrollada alrededor de todo el país. Y en un mundo en el que las tensiones globales van al alza, los asuntos internacionales son un contenedor en llamas y en Internet no paran de decirnos que la Tercera Guerra Mundial está pues que a la vuelta de la esquina, ningún cargo electo quiere ser pues el pringado al que culpen por haber recortado el gasto en defensa. Así que sí, los recortes en defensa nacional probablemente no van a ocurrir, lo que nos deja con la opción 2. Recortar el gasto obligatorio. El gasto obligatorio es el Everest de nuestros desafíos presupuestarios. Es grande, es peligroso, y atacarlo acabará con tu carrera más rápido que aparecer en cierta lista de cierta persona. Y cuando hablamos de gasto obligatorio, pues hay 3 categorías consideradas los gigantes intocables: la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. Estas 3, juntas, suman 3 billones de dólares al año, o el 44% del presupuesto federal anual. Suena una música intensa. Así que, pues una de estas tiene que ser claramente la respuesta a nuestro problema de déficit. Empecemos por la Seguridad Social. Es el programa federal más grande de Estados Unidos, con más de 70 millones de personas que dependen de él. Y para aproximadamente la mitad de los jubilados, aporta más del 50% de sus ingresos. Suena la música. Y para alrededor de una cuarta parte de los jubilados, supone más del 90% de sus ingresos. Así que, si recortas las prestaciones de la Seguridad Social, millones de personas mayores no solo se ven ligeramente incomodadas, caen en la pobreza de la noche a la mañana, pero aquí viene otro puñetazo en el estómago. Se prevé que el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social sea insolvente en 2034. Y cuando ocurra, la Administración de la Seguridad Social solo podrá pagar prestaciones con los ingresos fiscales que vayan entrando, lo que en la práctica significa que las prestaciones por se recortarán automáticamente un 20%, le guste o no al Congreso. Así que, incluso si no hacemos nada, igualmente habrá recortes del programa, lo cual es aún más aterrador de alguna manera. Pero la buena noticia es que la Seguridad Social se puede arreglar. Y aquí van 2 cambios reales que podrían marcar de verdad la diferencia en la Seguridad Social. Número 1. Subir o eliminar el límite a la base salarial sujeta al impuesto de la Seguridad Social. Ese límite hace que las personas pues solo deban pagar impuestos de la Seguridad Social sobre los primeros 170.000 dólares de sus ingresos. Todo lo que se gana por encima de esos 170.000 dólares no paga impuesto para la Seguridad Social, porque una vez más tenemos una política que favorece a los ricos, y si elimináramos del todo ese límite, se cerraría alrededor del 73% del déficit de financiación a largo plazo de la Seguridad Social, porque la proporción de ingresos no gravados ha pasado del 10% a casi el 17,5%, lo que significa que estamos perdiendo una cantidad de ingresos sustancial y creciente. Y ahora pues vamos con nuestra segunda opción, ajustar las prestaciones para los jubilados con rentas altas. Esta es bastante sencilla, así que seré breve y directo. ¿Por qué le estamos dando seguridad social a alguien que gana millones en dividendos? No tiene mucho sentido, porque si alguien como Warren Buffett cumple los requisitos para recibir seguridad social, hay un problema de base. Tenemos que ajustar quién cumple los requisitos y quién no. Con todo esto dicho, hay buenas noticias. Al menos la seguridad social se puede arreglar. Pero la mala noticia es que hace falta una persona con un par de narices bien grandes para poner esos cambios en marcha. Así que, mientras esperamos a que aparezca esa persona, pues pasemos a Medicare. Medicare proporciona cobertura sanitaria a más de 65 millones de estadounidenses, que son en su mayoría personas mayores, y supone alrededor del 13% del presupuesto federal, costándonos más de 850.000 millones de dólares al año. Eso es más que el PIB entero de países como Argentina, Bélgica, Suecia o Irlanda. Así que, ¿dónde está el problema? Pues es que el fondo fiduciario
del seguro hospitalario de Medicare se calcula ahora que será insolvente en 2033. Este es el fondo que cubre la atención hospitalaria, la atención en centros de enfermería y los cuidados paliativos. Y cuando se produzca la insolvencia, la ley dice que el gasto no puede superar los ingresos fiscales una vez que las reservas se hayan agotado, lo que básicamente se traduce en recortes automáticos de prestaciones de alrededor del 11%. Así que, ¿qué opciones tenemos para arreglar esto? Bueno, podemos subir el impuesto sobre la nómina que financia Medicare. Ahora mismo, el tipo estándar del impuesto de Medicare es del 2,9% combinado, repartido a partes iguales entre empresa y trabajador. Y si subiéramos el tipo un punto, se recaudaría más de $1 billón en los próximos 10 años. Pero ¿y si solo quisiéramos subir los impuestos a los ricos? Pues subir el tipo un punto solo para los 4 tramos más altos del impuesto sobre la renta seguiría recaudando $300.000 millones, ¿no? Y sé que los impuestos no son divertidos, eso lo sabemos todos. Pero tampoco lo son los recortes automáticos por insolvencia. Y otro problema del que tenemos que hablar son los sobrepagos. Medicare Advantage es la versión privada de Medicare. Permite a las personas tener cobertura sanitaria a través de una empresa privada en vez de directamente del gobierno, pero tiene problemas serios. El Center for American Progress publicó datos que calculan que los planes de Medicare Advantage están sobrepagados entre un 22% y un 39% de media, lo que equivale a entre 83.000 y 127.000 millones al año. Lo que significa que sin reformas, Medicare corre el riesgo de sobrepagar a los planes de Medicare Advantage entre 1 y 2 billones de dólares en la próxima década. Y aunque alinear esos pagos con los costes reales evitaría despilfarrar billones, cabrearía a la industria de seguros médicos, que es precisamente la razón por la que este problema probablemente nunca se va a arreglar. Así que pasemos al último gigante del que voy a hablar, Medicaid. Medicaid ponemos a unos 70 millones de estadounidenses, ¿vale? En su mayoría niños, familias con bajos ingresos, adultos con discapacidad y personas mayores. Es lo que paga esos $7.200 al mes de la residencia de la abuela. Y le cuesta al gobierno más de $600.000 millones al año, lo que supone más del 9% del presupuesto federal. Pero, a diferencia de la Seguridad Social y Medicaid no puede ser insolvente. No hay un fondo fiduciario que pueda quedarse vacío. En lugar de eso, Medicaid se financia mediante una colaboración entre gobierno y estados. El gobierno federal reembolsa una parte del gasto de Medicaid de cada estado y cubre el resto. Pero aún así estamos gastando mucho más en Medicaid de lo que deberíamos. Y tengo algunas ideas de soluciones reales que se podrían aplicar y tendrían un impacto de verdad. Y no hablo de mandar a un montón de personas con dificultades o con discapacidad a unos juegos del hambre para reducir las prestaciones anuales. Es tan simple como ponerse serio con el fraude en Medicaid. Medicaid tiene un problema con los pagos indebidos. Son pagos que se han hecho y no deberían haberse hecho. Se deben a cosas como errores de datos, sobrepagos y errores en la determinación de quién cumple los requisitos. Y en total, suponen más del 5% de todo el gasto de Medicaid en estos errores y le cuestan al gobierno decenas de miles de millones de dólares al año. ¿Cómo es posible? Ya he comentado algunas de las soluciones que podrían ahorrarle billones al gobierno, pero ¿qué pasa si Estados Unidos dice simplemente ya nos ocuparemos de la deuda más adelante? Que es más o menos donde estamos ahora. Y eso nos lleva por un camino bastante oscuro. Tenemos un déficit anual. El gobierno federal tendrá que seguir pidiendo prestada toda la diferencia que hayas entre sus ingresos y sus gastos. Y los inversores no son tontos. Saben que esto no es sostenible. Si ven a un país pidiendo prestados billones cada año sin una hoja de ruta para arreglar su creciente montaña de deuda, exigirán una rentabilidad más alta para compensar el mayor riesgo que perciben. Lo que significa que el tipo de interés al que Estados Unidos pide prestado subirá. Y un tipo de interés más alto hace que todo sea más caro. Tu hipoteca se encarece, tu préstamo del coche se encarece, tu préstamo para el negocio se encarece, tus tipos de interés de la tarjeta de crédito se encarecen, todo se encarece. Los tipos de interés más altos estrangulan la economía a cámara lenta, pero aún no es tarde. Estados Unidos todavía tiene tiempo, aunque cada vez más justo, para arreglar este lío antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más esperemos, menos opciones tendremos. Hay que actuar ya. Y antes de que este vídeo termine, quiero saber qué piensas tú. Porque la verdad es que después de pasar más de 60 horas haciendo este vídeo, me he dado cuenta de algo. No existe una solución perfecta. Solo hay sacrificios y concesiones
Así que deja tus ideas en los comentarios sobre cómo podríamos arreglar esto e intentaré responder al mayor número posible. Porque si hay una idea clave que sacar de todo este vídeo es que no hacer nada no es una opción.